Muy buenas tardes. En cumplimiento a un compromiso que hicimos con los alumnos y alumnas del curso Preparación de Examen de Grado año 2020, vengo en este acto en trabajar con ustedes, o plantearles más bien dicho, una mirada acerca de la posesión como elemento integrante de la prescripción adquisitiva. Ojalá también que esta cápsula, o estas cápsulas, porque puede que sea más de una, eh, sea de utilidad o servicio para los que en el futuro van a estudiar su examen de grado o para quienes hoy día lo están preparando, porque tengo claridad que el tema de la posesión no es un tema fácil, no es un tema de manejo por los alumnos. Por lo tanto, requiere explicaciones, requiere estudio y requiere análisis. En consecuencia, bueno, quedan a su disposición estas dos o tres cápsulas que vamos a alcanzar a hacer. Lo primero es que en nuestro país, ya lo sabemos, para adquirir el dominio es necesario la concurrencia de dos elementos, el título y el modo de adquirir. El título es el antecedente que va a servir de base para el modo, por ejemplo, un contrato de compraventa. Y el modo es el hecho o acto jurídico que efectivamente produce el traslado del dominio. Los modos de adquirir el dominio están reglamentados en la ley, son la ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción adquisitiva, la sucesión por causa de muerte y la ley. Para poder estudiar la prescripción adquisitiva, claramente es necesario dejar en claro cuáles son sus elementos primordiales. Y constituyen elementos primordiales de la prescripción adquisitiva, por un lado, la posesión y por otro, el tiempo. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando el tradente es dueño, transfiere dominio. Y sabemos también que cuando el tradente no es dueño, no transfiere dominio. Y quien recibe, esto es el adquirente, quien recibe el bien de que se trata, queda en una condición jurídica de poseedor. Por eso entonces que con relación a una cosa pueden existir relaciones jurídicas de dominio, de posesión y de mera tenencia. La regla es que el dominio y la posesión van a estar normalmente unidas en la persona del titular, pues el dueño de una cosa generalmente es su poseedor. Pero también es posible encontrar a la posesión separada del dominio. Y cuando la posesión está separada del dominio, ella es un elemento para la futura adquisición de este por prescripción. Desde un punto de vista teórico, hay dos grandes corrientes que intentan conceptualizar la posesión. Está la concepción subjetiva y la concepción objetiva. La concepción objetiva es aquella que exige, para que estemos frente a la posesión, de la concurrencia de los elementos de la tenencia de la cosa y el ánimo de dueño, es decir, un elemento material y un elemento intelectual o subjetivo, que es tener la cosa con ánimo de señor o dueño, comportarse como dueño. En cambio, la concepción subjetiva es aquella que estima suficiente para efectos de la posesión simplemente el corpus. Ellos dicen, mire, la tenencia llevaría consigo la intención. De esas dos concepciones, bueno, nuestro Código Civil sigue la primera y define la posesión en el artículo 700. A partir de esa definición es perfectamente posible entonces decir que para nuestro derecho la posesión es la tenencia de una cosa junto con el ánimo de señor y dueño. ¿Cómo vamos a entender la tenencia? La tenencia es el corpus o elemento material, sería algo así como la aprehensión o contacto físico con la cosa, en cuya virtud se dispone materialmente de ellos.
Bueno, esto es sumamente claro respecto de aquellos bienes respecto a los cuales tengo la posibilidad física de tener contacto con ellos. Sin embargo, claramente sabemos que hay bienes con relación a los cuales es más complejo este contacto físico. Por eso entonces que hoy día se dice, mire, más que la tenencia física o contacto físico, este elemento corpus estaría representado por una idea más bien no materializada, que sería la sola posibilidad de disponer de la cosa, aunque no se tenga el contacto directo corpóreo. Por lo tanto, estaríamos frente a un concepto ya, digamos, flexible, para incluir formas materiales y formas simbólicas. En cambio, el ánimo de dueño o elemento intelectual, subjetivo o psíquico está representado por el ánimo de dueño. Eso quiere decir comportarnos como propietario, actuar como propietario, ejercer los atributos propios del dominio, es decir, el uso, el goce y la disposición. Aquí se requiere claramente que la persona externalice lo anterior, o sea, que se externalice a través del uso, goce y disposición. Entre el dominio y posesión hay algunas semejanzas y claramente también hay diferencias. En cuanto a las semejanzas, ambos se ejercen sobre cosas determinadas, ambos son exclusivos en el sentido de admitir un solo titular con plenitud de facultades. En ambos, los beneficios o utilidades son exactamente los mismos, uso, goce y disposición. En cuanto a sus diferencias, el dominio es un derecho, la posesión es un hecho protegido por el derecho. El dominio lo protege la acción reivindicatoria, la posesión lo protege las acciones posesorias y también, en algunos casos, la acción publiciaria. El dominio se puede adquirir solo por un modo, la posesión se puede tener por más de un título. ¿Qué ventajas nos proporciona la posesión? Bueno, esta es la más importante. Nos permite llegar a adquirir el dominio por la prescripción adquisitiva después de un cierto periodo de tiempo. 2. Otorga la presunción legal de dominio, eso está en el artículo 700, inciso segundo. Y yo les decía que esto es importante, sobre todo cuando ejercemos la acción reivindicatoria y decimos, mire, soy dueño no poseedor, y el demandado es poseedor no dueño. Cuando yo afirmo eso, le estoy inmediatamente poniendo en claro que le estoy reconociendo su carácter de poseedor, pero al mismo tiempo estoy diciendo que a su respecto le beneficia la presunción de dominio. Por lo tanto, mi rol como demandante en un juicio reivindicatorio es destruir esa presunción legal. La posesión además está protegida por las acciones posesorias y por la publicidad en ciertos casos, y permite hacer suyo los frutos de la cosa poseída en los términos del artículo 907. ¿Qué bienes son susceptibles de posesión? Son los mismos bienes que son susceptibles de prescripción adquisitiva, es decir, las cosas corporales, muebles e inmuebles determinadas, en la medida que sean apropiables. 2. Los derechos reales, salvo los exceptuados. Y, en materia de derechos personales, se discute. Hay doctrina que plantea la posibilidad de posesión sobre derechos personales y doctrina que plantea que no es posible posesión sobre derechos personales. ¿Qué bienes no son susceptibles de posesión? Bueno, los bienes corporales, muebles e inmuebles no apropiables, como por ejemplo las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o los bienes nacionales de uso público. O sea, no puedo entrar a poseer, por ejemplo, una playa, una calle, un camino, el aire, el alta mar, por ejemplo. En materia de derechos reales, los derechos reales expresamente exceptuados, que son las servidumbres discontinuas y las servidumbres continuas inaparentes. Y, en tercer lugar, para un sector de la doctrina, los derechos personales. La posesión admite varias clasificaciones.
Una de ellas es la que distingue entre posesión regular e irregular, viciosa, no viciosa, útil e inútil. Veamos cada una de estas clasificaciones. La posesión es útil cuando nos conduce a la prescripción, es decir, cuando se dan los elementos de, por un lado, la posesión y la inactividad del dueño. Por lo tanto, cuando se dan esos elementos, esa posesión en algún minuto nos va a permitir adquirir el dominio del bien por la prescripción adquisitiva. En cambio, la posesión es inútil cuando no nos conduce a la prescripción, es decir, aquella en que falta, por un lado, la actividad posesoria de la persona, o bien cesa la inactividad del dueño, o sea, cuando a la larga no vamos a poder prescribir. Ejemplo, la posesión clandestina. En segundo lugar, tenemos la clasificación de posesión regular e irregular. La posesión regular, de acuerdo al artículo 702 del Código, es la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa. El poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Y además, si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición. Por lo tanto, la posesión regular es aquella que conjuga tres elementos: el justo título, la buena fe inicial en el poseedor y la tradición si es que el título con el cual damos principio a la posesión es traslaticio de dominio. La posesión irregular es aquella que carece de uno o más de los requisitos de la posesión. La irregular es aquella que carece de uno o más de los requisitos de la posesión regular. O sea, o le falta el justo título, o le falta la buena fe inicial, o le faltó la tradición si el título era traslaticio de dominio. Pero lo que no puede faltar en esta posesión claramente son los elementos de base, es decir, la tenencia y el ánimo de señor y dueño, porque si ello no está presente, claramente no estaríamos ni siquiera en posesión irregular. ¿Cuál es la ventaja de la posesión regular? Bueno, adquirir el dominio por prescripción en menor tiempo. ¿Qué ventajas tiene la posesión irregular? También me posibilita la adquisición del dominio por prescripción adquisitiva, pero en un tiempo mayor. Y claro, y tanto una como otra, ya lo dijimos, confieren presunción legal de dominio. Las posesiones viciosas y no viciosas. La posesión viciosa es la violenta y clandestina, y la posesión no viciosa es aquella que carece de los vicios de violencia y clandestinidad. ¿Cuál es la posesión violenta? Es aquella posesión que se adquiere por la fuerza, o sea, a través de arrebatar física, ¿cierto? Por arrebatar la posesión. Esta fuerza puede ser física o moral y puede ser actual o inminente. Esto está arreglado en los artículos 710 a 712 del Código Civil. El 710 dice, mira, el 709 primero, son posesiones viciosas, la violenta y la clandestina. El 710 dice que la posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza, que puede ser actual o inminente. El 711 nos dice, mire, el que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el dueño le repele, es también poseedor violento. O sea, imagínense ustedes, tienen una propiedad en un sector cordillerano, en un sector de playa, por ejemplo, y un tercero ingresa a la propiedad, ingresa, pensemos, subrepticiamente, o sea, pero una vez que aparece el dueño, bueno, esta persona lo repele violentamente. O sea, por ejemplo, a través de dispar. En ese caso, esa posesión claramente es violenta. O sea, no es violenta solo
cuando se ingresa violentamente o cuando se adopta la posesión en forma violenta en el inicio, sino que también cuando habiendo ingresado de un modo, dijéramos, pacífico, la violencia surge en el momento en que vamos a repeler al propietario. Y también el artículo 712 nos dice que existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero dueño de la cosa o contra el que la poseía sin serlo o contra el que la tenía en lugar o a nombre de otro. En consecuencia, ahí ustedes tienen la figura de la posesión violenta. En cambio, la posesión es clandestina. Bueno, nosotros decimos que posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. Es decir, aquí estamos frente a un vicio de carácter relativo porque solo puede ser alegado por el que tiene derecho a oponerse a la posesión, que se le ocultó. Y segundo, es un vicio temporal porque si la posesión se hace pública, evidentemente va a desaparecer la clandestinidad y deja de ser posesión viciosa. Es lo que le digo yo. O sea, por ejemplo, si mañana una persona entra en posesión de una bicicleta y esa bicicleta no la saca, digamos, de la casa, la mantiene guardada durante mucho tiempo. Y pretende que una vez que transcurridos los plazos legales, decir, mire, soy dueño por prescripción adquisitiva. ¿Qué es lo que le van a decir? Mire, señor, la posesión exige, por un lado, tenencia material, usted la tenía, pero además se exige ánimo de dueño, pero no solamente un ánimo de dueño como una convicción personal interna, sino que es necesario que usted haya externalizado los actos del dueño, porque el dueño cuando compra algo no lo tiene escondido. O sea, cuando Arturito, ¿cierto?, se compró su Ferrari, claramente Arturito lucía su Ferrari, por lo tanto, ahí teníamos evidencia que era una posesión absolutamente no clandestina, porque él mostraba su vehículo, o sea, usaba el vehículo y pudo disponer del vehículo materialmente cuando tuvo ese accidente. O sea, la posesión en definitiva exige que el poseedor realice actos, o sea, comportarse como dueño es externalizar los atributos del dominio, el uso, goce y disposición. Bien. ¿Cómo se adquiere, cómo se conserva y cómo se pierde la posesión de los bienes? Aquí hay que distinguir bienes muebles de los bienes inmuebles. En el caso de los bienes muebles, la posesión se adquiere cuando concurren los elementos del corpus y el elemento animus. O sea, concurriendo en el titular ambos elementos, nosotros decimos, mire, esa persona ha adquirido la posesión de un bien mueble. ¿Cómo va a conservar en el tiempo esta posesión? Bueno, conservando el corpus y el animus. Sin embargo, es perfectamente posible que no se tenga el corpus de un modo, temporal, pero sí se tenga el animus, en cuyo caso sí se conserva la posesión. Por lo tanto, de estos dos elementos, el más trascendental es el animus. ¿Por qué? Porque puede que temporalmente, insisto, se haya perdido el corpus, pero no se pierda la posesión por la mantención del animus. Artículo 725 del Código Civil. El poseedor conserva la posesión aunque no transfiera la tenencia de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo o cualquier otro título no traslaticio de dominio. Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya. Mire, la posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore, miren, accidentalmente su paradero. O sea, esto es lo que ocurre cuando las personas decimos, oye, ¿dónde quedó, no sé, tal o cual bien? ¿Dónde lo dejé? ¿En qué parte de la casa está? Si yo lo dejé aquí, ¿por qué lo cambiaron de lugar? Y ahí obviamente cada uno comienza a perturbarse y empieza a buscar el bien donde lo dejó. ¿Quién lo movió? El hijo, la hija, la mamá, el papá, la pareja, el amigo, la nana. ¿Quién me movió esto? ¿Quién lo sacó de aquí? ¿Dónde lo dejaron? Y comienzan obviamente las peleas familiares altamente entretenidas. Bueno, aquí la ley dice, mire, aunque usted temporalmente no tenga el corpus, va a conservar la posesión si es que en usted está todavía el ánimos. O sea, mientras la persona entienda
que entienda que o sea, se entienda a su respecto propietario. O sea, la persona va a decir, mire, ¿dónde yo dejé aquí este producto y dónde está? Esto es mío, o sea, ¿quién lo sacó? O sea, mientras tenga esa actitud, mientras externalice ese poder, ese ánimo, claramente, aun cuando no tenga temporalmente la cosa en su poder, va a mantener la posesión. Y también la posesión de los bienes muebles se va a perder cuando perdemos en forma conjunta el corpus y el animus, cuando perdemos solo el corpus o cuando perdemos solo el animus. Vamos a ver también acá la adquisición, conservación y pérdida de la posesión de los bienes inmuebles. Nuestro Código Civil esta materia la aborda respecto de los bienes inmuebles no inscritos y los bienes inmuebles inscritos. Inmueble no inscrito es aquel que no ha ingresado al sistema registral chileno. Inmueble inscrito es aquel que ingresó en alguna oportunidad al sistema registral chileno. Con respecto a los bienes raíces, el tema de la posesión es el tema que es el que yo les decía complejo. Complejo, insisto, no solo para los alumnos, sino que también complejo en cierto sentido para los abogados y para los jueces cuando tienen que decidir. Porque no es una materia, a ver, no es una materia sencilla. No es una materia es una materia que se complejiza, que tiene, digamos, que tiene varias aristas y por lo tanto hace necesario tener una postura y tener una claridad conceptual, porque evidentemente cuando hay que adoptar una postura en un juicio como abogado, tomar una decisión como juez, claramente hay que tener claridad acerca de lo que estamos conversando. ¿Por qué este tema es diferente para los inmuebles que para los muebles? Bueno, entre otras cosas, primero, porque la aprehensión material de los inmuebles es más compleja que en los muebles, o sea, es más bien simbólica. Porque salvo que yo me acueste en el suelo y abrace el terreno de lo que es mi casa, o sea, por mucho que yo me acueste, lamentablemente la extensión de mis brazos no van a alcanzar una porción significativa. O sea, a diferencia, por ejemplo, aquí todos los que tienen mascotas, ¿cierto? Los que tienen perritos, esos ciertos perritos de cualquier tipo, claramente de repente viene la ternura con el perrito y abrazamos al perrito, ¿cierto? Abrazamos el perrito y el perrito les va a pasar la lengüita por la cara. Ahí claramente el corpus se puede materializar, ¿cierto? Pero con respecto a un bien raíz, eso es muy difícil. O sea, no puedo tomar en brazos yo un departamento, o una bodega, un local comercial. No puedo, claramente. Por eso entonces que esto ya nos genera una complejidad jurídica. Y porque además, como en nuestro país, eh, la titularidad con respecto a los inmuebles está incorporada a un registro. Y ese registro, junto con vincular dominio, también asocia posesión. Entonces, por esa razón es que la cosa es diferente. Y por otro lado, en nuestro país el tema se torna más dificultoso porque a veces vamos a visualizar oscuridad en las leyes e incluso contradicción en los textos. Y porque además el sistema registral chileno, ese que lleva el conservador de bienes raíces, es un registro que posibilita los errores en las inscripciones, es un registro que posibilita la existencia de inscripciones paralelas, es un registro que posibilita la superposición de inscripciones, es un registro que posibilita la falta de congruencia entre los deslindes descritos y los deslindes reales. Por lo tanto, todo esto hace que la materia sea un poquito más compleja. Tratándose de los inmuebles inscritos, nosotros vamos a estudiar la adquisición, la conservación y la pérdida de la posesión. En materia de adquisición, a su vez, vamos a estudiar primero el simple apoderamiento material como vía para adquirir posesión, el título no traslaticio como vía para adquirir posesión
Y finalmente el título traslaticio. Y aquí a su vez vamos a subdistinguir entre la posesión regular que se desea adquirir o la posesión irregular que se desea adquirir. Vamos a estudiar la conservación y aquí vamos a señalar que la posesión inscrita se conserva mientras subsista la inscripción. Y finalmente vamos a estudiar la pérdida de la posesión inscrita que se lleva a cabo o materializa por la cancelación. Cancelación que puede ser por decreto judicial, por voluntad de las partes o por una nueva inscripción en virtud de la cual el poseedor inscrito transfiere su derecho. Vamos a concluir acá para continuar en una próxima cápsula analizando de manera más pormenorizada lo que estamos conversando. Muchas gracias.